Hola, ¿cómo están? Bueno, me quedé asombrada cuando fui descubriendo que en nuestro país la mayoría de las personas no creen en la redención de los pecados. Ni siquiera conocen el término. Redención de los pecados se refiere al perdón de los pecados por Dios al hombre, ¿verdad? Los pecados del hombre. Pecar, que es errar, o sea, el error del hombre, ¿verdad? Porque pecar, el significado de pecar es errar. La otra vez en una reunión de amigas estaban ellas hablando y burlándose de una persona que antes tenía un pasado oscuro y ellas decían que ahora se hace la santa y se estaban burlando de esa persona y se están riendo. Yo les dije, pero pudo haber cambiado. Y ellas me decían, pero ¿qué va a cambiar? Y yo les dije, yo creo en la redención de los pecados. Y cuando yo dije eso, ellas explotaron de la risa. Pero yo me di cuenta que era una risa nerviosa, que era por no conocer el término que yo les estaba diciendo, que ellas no sabían de lo que les estaba hablando, entonces se reían fuerte. Entonces yo agarré y les aclaré y les dije, redención de los pecados es el perdón de los pecados, el perdón de Dios de nuestros pecados. Yo sí creo en eso. Y ellas cambiaron de tema. Entonces ahí yo me di cuenta y recordé que nuestra idiosincrasia, la idiosincrasia de nosotros los paraguayos es nomás luego así, ¿verdad? A nosotros nos cuesta creer mucho en el perdón de los pecados y es, creo yo, que por la falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Que es el dador del perdón. En la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios a los creyentes y solo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz y todos los beneficios que eso trae. Bueno, de la redención de los pecados Dios nos habla desde el Antiguo Testamento ya. Y dice que, veamos esto en el Éxodo, que es el evento en el Antiguo Pacto, que pone las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. ¿Qué pasaba acá? Los israelitas se encontraban cautivos en Egipto, ¿verdad? Dios, ¿qué hace? Dios escoge a Moisés, ¿verdad? Como el agente de liberación. Dios se muestra poderosamente a través de prodigios y milagros. Eso está en Éxodo 7:12. Y finalmente, ¿qué pasa? Los israelitas logran salir de Egipto. Jehová con mano poderosa ya los ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, que era el rey de Egipto, ¿verdad? Eso está en Deuteronomios 7, del 7 al 8. La palabra hebrea que se usa aquí para rescatado, padah, significa provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Y recuerden que en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, para la redención de los pecados o el perdón de los pecados, era necesario sacrificar un animal puro. Y la sangre de ese animal en sacrificio era lo que les liberaba del pecado. Bueno, y así pasó también en Éxodo cuenta, ¿verdad? Que para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la noche antes, ellos debían de sacrificar un cordero puro, un cordero. Y con la sangre de ese cordero debían pintar los dinteles de su puerta para que el ángel de la muerte pase de largo y no les sorprenda a los primogénitos de esa familia. Cada familia debía de hacer eso con su casa, que era del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese era el requisito. Yo creo que todos conocen la historia, aunque sean dibujitos, vieron. Bueno, hay miles de pasajes en el Antiguo Testamento donde hablan de este evento, del sacrificio de un cordero, de un animal puro para el perdón de los pecados, haciendo ya alegoría a lo que vendría en el Nuevo Testamento, que sería ya el sacrificio único del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús, ¿verdad? De su Hijo ya en la cruz del Calvario, que Él era puro, ¿verdad? Y sin pecado y sin mancha. Su sangre fue la que nos lavó, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Yo creo que eso ya habíamos hablado en otros videos, en otros estudios, de que el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Que hablamos de que era como el negativo de una foto, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento ya es la foto revelada. Entonces es como que todos los pasajes hablan ya de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús iba a hacer ya en el Nuevo Testamento. Bueno, y esto mismo se aplica en el Nuevo Testamento
donde la sangre de Jesús, el Cordero inmolado, fue necesaria en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si creemos en Jesús, en su sacrificio en la cruz, si verdaderamente creemos, deberíamos de arrepentirnos y cambiar, ¿verdad? Arrepentirnos, cambiar, tratar con la guía del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque realmente creemos, sabemos y conocemos. Qué importante es conocer la palabra de Dios para poder entender, saber y creer que es verdadero lo que pasó, porque muy alto fue el costo, fue en la vida y el sacrificio de un inocente por un pecador. Entonces, en agradecimiento deberíamos de tratar por lo menos de cambiar, pero no tratar de cambiar según nosotros, sino que tratar de cambiar con la guía de la palabra, que es el Espíritu de Dios, quien nos ayuda, que dice la palabra luego que es el ayudador, a que cada día podamos mejorar. Bueno, ¿y cuál es entonces el problema? Bueno, y el problema sobre todo de nosotros los paraguayos es que no tenemos una fe verdadera, porque si creemos en el sacrificio, si creemos verdaderamente. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no le conocemos a Dios, porque ¿cómo yo voy a creer o tener fe en alguien que no conozco? Evidentemente no voy a tener fe, no voy a creer en alguien que yo no conozco, lo que dice alguien que yo no conozco. Entonces, ¿qué pasa? Es la falta del conocimiento de Dios. Ese es el problema original, el problema de fondo. Porque hay muchísima gente que no sabe, no conoce, que a Dios solamente se lo puede conocer a través de su palabra, única y exclusivamente. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Para no morir en ignorancia. Literal, Oseas 4:6.